uso de la palabra para el mismo homenaje a la diputada Stolbizer. Muchas gracias. Ningún lugar mejor que este recinto del Congreso de la Nación, la Casa del Pueblo, la Casa del Derecho, la Casa de las Leyes, para hacer escuchar nuestra voz y nuestra posición en torno al 24 de marzo. Está claro que la fecha no... Espere un minuto, diputada Stolbizer. Diputado de Loredo, diputado Tetaz, les puedo pedir que están tapando a la diputada Stolbizer. Está hablando. Gracias. Continúe, diputada. Gracias, presidenta. En realidad creo que la fecha no debería ser motivo ni de celebración, obviamente ni de recuerdos. Sí, por supuesto, es necesario plantearlo, se ha dicho aquí, como un momento de reflexión, de repudio por el pasado, de reclamo siempre de memoria, verdad y justicia. A mí me gustaría incluso que ni siquiera fuera planteado con la connotación de un día feriado, ciertamente. Los crímenes cometidos por la dictadura necesitaron cerrar y silenciar esta Casa del Pueblo, así como necesitaron silenciar a los partidos políticos, necesitaron adormecer el pueblo para instalar un modelo de aniquilación de derechos y libertades que rechazamos y repudiamos íntegramente. Un modelo que consistió en la supresión de las instituciones, en las torturas, el horror, el genocidio, la desaparición de personas, el robo de bebé, la sustracción de la identidad. Todo esto es obvio más que suficiente para pensar en la necesidad de unificar una voz en torno al 24 de marzo. Quiero reivindicar el trabajo de la CONADEP, el trabajo y sobre todo la realización del juicio a las juntas militares y de manera especial todos los testimonios que con tremenda valentía se prestaron durante el juicio y que fueron los que permitieron haber llegado justamente a una condena. De la misma manera que quiero también reivindicar el trabajo de los organismos de derechos humanos, el coraje único que una madre puede poner cuando busca a un hijo. Estas son cuestiones que nosotros no podemos soslayar de ninguna manera. Ahora, quiero ser muy clara en esto también. Reivindicar a las víctimas de la dictadura militar, reivindicar a quienes lucharon desde aquel momento para hacer posible esta historia de recuperación democrática que hoy gozamos, es sin ninguna duda al mismo tiempo rechazar cualquier posibilidad de que la derecha vuelva a discutir el número de los desaparecidos. Rechazamos que se discuta el valor simbólico que tiene ese número, pero con el mismo énfasis también quiero rechazar absolutamente en la reivindicación de aquellas víctimas cualquier intento de utilización, de apropiación de lo que fueron aquellas luchas y por sobre todas las cosas cualquier vergonzosa comparación. Y quiero ser clara en esto y poner el mismo énfasis en declarar mi rechazo personal a la lamentable, vergonzosa, desagradable comparación que días pasados hiciera la vicepresidenta de la Nación cuando intenta, en un autoelogio, ponerse ella en el papel de perseguida en comparación con lo que fueron las víctimas del horror de la dictadura. Hablar del partido militar es banalizar el horror de la dictadura. Es importante que podamos coincidir sobre qué punto debemos pararnos para hablar sobre cada una de estas cuestiones. La patología narcisista siempre es mala, pero es mucho peor cuando se agravia a quienes sufrieron verdaderamente el horror y a quienes fueron verdaderamente víctimas en ese intento de apropiación y de utilización. Creo que es importante, además, rechazar cualquier intento de apropiación, sobre todo de aquellos que durante la dictadura militar se beneficiaron o aprovecharon las comodidades y las ventajas mientras que la dictadura mataba a mansalva. Es aquí, como dije, en el Congreso de la Nación donde tenemos hoy la responsabilidad principal de rechazar todos los intentos autoritarios
Hay que volver a las instituciones que median entre los representantes y los representados. Hay que volver a la vigencia del Estado de Derecho, de las instituciones, de las libertades públicas. Y hay que ser muy contestes en el rechazo hacia todos aquellos que no repudian con claridad el pasado o que intentan obviamente ponerlo bajo su propia conveniencia. Es desde aquí, desde el Congreso de la Nación, donde debemos reivindicar el papel de los partidos políticos y encontrar una vez más un rol para que los partidos cumplan con la esencia que debe tener el sentido de la representación. Necesitamos reconstruir una democracia que se plante en lo que fueron aquellos episodios históricos del enjuiciamiento a la dictadura militar. Y esto tiene que formar parte de una vocación de diálogo y de construcción en conjunto. Los partidos políticos son los que están llamados a garantizar, sin ninguna duda, la vigencia de esos. Por esto, en esta casa y hoy más que nunca, frente al 24 de marzo, nunca más. Gracias, diputada.